Bienvenidos de nuevo a mi canal. Copyright, gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión superíndice 3N, drama, romance y un toque de misterio, todo concentrado en más menos as dosis perfectas para esos momentos en los que necesitas una buena historia, pero no tienes tiempo para comprometerte con una serie interminable. Hoy vamos a hablar de las 10 mejores series turcas cortas, esas joyitas que te atrapan desde el primer episodio y te dejan con ganas de ese en menos de 15 capítulos. Prepárense para maratonear. Antes de que empecemos con la lista, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido sobre series, películas, cultura turca y mucho de ese, no se lo pierdan. Y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Ahora vamos al grano. En el número 10, tenemos una serie que te va a hacer reír a carcajadas, pero también copyright en te tocaru del corazu superíndice 3N, *etos***. Su copyright es un poco ese seria que las típicas novelas turcas, pero la incluyo porque es una verdadera obra maestra. Esta serie, disponible en Netflix, explora las vidas interconectadas de personas de diferentes orígenes sociales y culturales en Estambul. Atrabu copyright ese de la terapia de una joven mujer de limpieza con creencias religiosas tradicionales, vemos teu superíndice 3 sus mundos chocan y se entrelazan con los de una sicu superíndice 3 loga secular, un empresario rico y otros personajes complejos. Etos es una serie reflexiva, inteligente y profundamente humana que te hará cuestionar tus propias creencias y prejuicios. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para un fin de semana. Ahora, detengámonos un momento en Etos. Más allá de su breve duración, la serie destaca por su honestidad brutal al representar la sociedad turca contemporánea. No se limita a los clichés románticos o a los dramas palaciegos, sino que se adentra en las complejidades de la vida cotidiana, mostrando las tensiones entre lo tradicional y lo moderno, lo religioso y lo secular, lo urbano y lo rural. La serie no ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas. En cambio, plantea preguntas importantes sobre la identidad, la tolerancia y la comprensión mutua. Cada personaje está construido con una profundidad y una matización que los hace increíblemente reales y cercanos. Desde Merim, la joven mujer de limpieza que lucha por mantener sus valores en un mundo cambiante, hasta Peri, la psicóloga secular que lidia con sus propios traumas y contradicciones. Cada uno de ellos nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y prejuicios. La dirección de Berk Unoya es impecable, creando una atmósfera íntima y conmovedora que nos sumerge por completo en las vidas de los personajes. La fotografía es exquisita, capturando la belleza y la decadencia de Estambul con una sensibilidad única. Y por supuesto, las actuaciones son sobresalientes, con un elenco que logra transmitir la complejidad emocional de sus personajes de manera magistral. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, que te desafíe y te conmueva, Etos es una opción imprescindible. Subiendo un poco el tono romántico, en el número 9 tenemos **Immortals***. ¿Te gustan los vampiros? ¿El drama? ¿Un toque de acción superíndice 3N? Entonces Immortals es para ti. Esta serie de vampiros moderna, también copyright N de Netflix, sigue la historia de Mia, una joven convertida en vampiro que busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la transformó superíndice 3. En su camino se cruza con otros vampiros y humanos, aliados y enemigos, en una Estambul oscura y llena de secretos. Con solo 8 episodios, Immortals te ofrece una dosis de adrenalina y romance con un toque GU superíndice 3 tico. Es visualmente impactante y tiene una banda sonora increíble. Immortals representa una bocanada de aire fresco dentro del género de vampiros, alejándose de los clichés y apostando por una estética moderna y una trama llena de giros inesperados. La serie no se limita a mostrar la lucha entre el bien y el mal, sino que explora temas como la venganza, la redención, la soledad y la búsqueda de la identidad. Mia, la protagonista, es un personaje complejo y atormentado que lucha por encontrar su lugar en un mundo que la rechaza. Su sed de venganza la consume, pero también la impulsa a seguir adelante. Dmitri el villano es un vampiro poderoso y carismático que oculta un pasado oscuro y un profundo dolor. La relación entre Mia y Dmitri es el corazón de la serie, una mezcla de odio y atracción que mantiene al espectador en vilo. La ambientación de Estambul es un elemento clave de Immortals.
La ciudad, con su historia milenaria y su atmósfera misteriosa, se convierte en un escenario perfecto para la lucha entre vampiros y humanos. Las calles estrechas, los edificios antiguos y los bares oscuros crean un ambiente gótico y opresivo que intensifica la sensación de peligro y suspense. La serie también destaca por su banda sonora, una mezcla de música electrónica y melodías tradicionales turcas que crea una atmósfera envolvente y emocionante. Si buscas una serie de vampiros diferente con una trama original, personajes complejos y una estética visual impactante, Immortals es una excelente opción. Ahora, pasando al número 8, tenemos una miniserie que te hará pensar en el destino y las segundas oportunidades, *** de Protector, *** concretamente, la cuarta temporada. Su copyright que The Protector tiene S temporadas, pero la cuarta, con solo 7 episodios, funciona casi como una miniserie independiente y tiene un ritmo muy bueno. En esta temporada final, Hakan, el protector de Estambul, enfrenta su mayor desafío mientras lucha contra inmortales que amenazan con destruir la ciudad. La cuarta temporada estuvo llena de acción superíndice 3N, efectos especiales y giros inesperados. Si te gusta la fantasía urbana, esta es una opción superíndice 3N que no te puedes perder. La cuarta temporada de The Protector eleva la apuesta, ofreciendo un cierre épico a la historia de Hakan y su lucha contra los inmortales. Si bien las temporadas anteriores exploraron la mitología y los orígenes del Protector, esta entrega final se centra en las consecuencias de sus acciones y en el sacrificio que debe hacer para salvar a Estambul. La trama se vuelve más oscura y compleja, explorando temas como el poder, la responsabilidad y el costo de la guerra. Hakan se enfrenta a dilemas morales difíciles, cuestionando sus propias creencias y valores. Los efectos especiales, que fueron un punto débil en las primeras temporadas, mejoran significativamente en esta entrega final, creando escenas de acción más espectaculares y convincentes. La serie también introduce nuevos personajes interesantes, como los últimos inmortales, cada uno con sus propias motivaciones y habilidades. Sin embargo, el punto fuerte de esta temporada sigue siendo la relación entre Hakan y Zeynep, su mentora y aliada. Su conexión se profundiza, convirtiéndose en un lazo inquebrantable que les permite enfrentar los desafíos más difíciles. Si eres fan de la fantasía urbana y buscas una serie con acción, drama y un toque de mitología turca, la cuarta temporada de The Protector es una opción que no te decepcionará. En el número 7, tenemos una historia de amor prohibido y secretos familiares, ***Sasillet, ***. Aunque esta serie tiene 12 episodios, cada uno es tan intenso y bien construido que la considero una serie corta imprescindible. Sasillet cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su enfermedad para llevar a cabo una serie de asesinatos. Paralelamente, una joven inspectora de Policua investiga los crímenes y descubre una red de corrupción superíndice 3N y abusos que la conecta con el pasado de Aga. Esta serie es un thriller psicológico superíndice 3 brillante y perturbador que te mantendrá al borde de tu asiento hasta el final. La actuación superíndice 3N de Aluk Bilginer, quien ganó superíndice 3 un premio Emmy por su papel, es simplemente magistral. Sasillet es una obra maestra del thriller psicológico, una serie que te atrapa desde el primer episodio y no te suelta hasta el final. La trama es ingeniosa y retorcida, llena de giros inesperados y revelaciones impactantes. La serie explora temas como la memoria, la justicia, la venganza y la redención, planteando preguntas difíciles sobre la naturaleza humana. Aga Beyolu, el protagonista, es un personaje fascinante y complejo, un hombre atormentado por su pasado que decide tomar la justicia por su mano antes de que su memoria se desvanezca por completo. La actuación de Aluk Bilginer es simplemente sublime, transmitiendo la fragilidad y la determinación de Aga de manera magistral. La serie también destaca por su ambientación, una Estambul oscura y decadente que refleja la corrupción y la violencia que se esconden tras la fachada de la modernidad. La dirección es impecable, creando una atmósfera de suspense y tensión que te mantiene al borde de tu asiento. Sasillet es una serie que te hará pensar y sentir, que te perturbará y te emocionará. Si eres fan del thriller psicológico, esta es una serie que no te puedes perder. Llegamos al número 6 con una comedia romántica que te hará suspirar, ***fi***. Esta serie, basada en una popular trilogía de libros, es un drama psicológico superíndice 3 intenso y eru superíndice 3 tico. Aunque tiene varias temporadas, la primera, titulada Fi, es la que me gusta y se puede disfrutar como una serie corta independiente.
Fi cuenta la historia de Kan Mañay, un famoso psicosuperíndice 3 logo y profesor universitario que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. A medida que Kan intenta conquistarla, sus acciones desencadenan una serie de eventos que revelan los secretos y las oscuridades de todos los personajes. Fi es una serie visualmente impactante con una banda sonora envolvente y actuaciones convincentes. Fi es una serie que desafía las convenciones del género romántico, explorando la obsesión, el poder y la manipulación de una manera audaz y provocadora. La serie se centra en la figura de Kan Mañay, un hombre atractivo y carismático que utiliza su inteligencia y su posición para conseguir lo que quiere. Su obsesión con Duru, una joven bailarina talentosa pero vulnerable, lo lleva a traspasar los límites de la ética y la moral. La serie no romantiza la obsesión, sino que la muestra como una fuerza destructiva que puede tener consecuencias devastadoras. Fi también destaca por su estética visual, con una fotografía cuidada y una puesta en escena elegante que crean una atmósfera sensual y sofisticada. La banda sonora, compuesta por melodías electrónicas y baladas románticas, complementa la atmósfera de la serie y enfatiza las emociones de los personajes. Si buscas una serie romántica diferente, que te haga reflexionar sobre la naturaleza del amor y la obsesión, Fi es una opción que te sorprenderá. Ahora en el número 5 tenemos una serie que te hará reír y llorar al mismo tiempo, **Aleph***. Esta serie policuaca con toques de misticismo y suspense nos adentra en una Estambul llena de secretos ancestrales. Dos detectives, uno veterano y otro joven e impetuoso, deben unirse para resolver una serie de crímenes rituales que parecen estar conectados con antiguas tradiciones sufíes. Aleph es una serie muy bien escrita, con una trama intrigante y personajes complejos. La ambientación superíndice 3N es fascinante y la química entre los protagonistas es excelente. Con solo 8 episodios, es una joya que no te puedes perder. Aleph es una serie que combina el género policíaco con elementos de misticismo y suspense, creando una atmósfera única y fascinante. La trama se centra en la investigación de una serie de crímenes rituales que parecen estar relacionados con antiguas tradiciones sufíes. A medida que los detectives Kenan y Setar profundizan en la investigación, descubren una red de secretos y conspiraciones que se extienden a lo largo de la historia de Estambul. La serie destaca por su ambientación, que recrea la atmósfera mística y espiritual de la ciudad. Los escenarios, desde los callejones estrechos del Gran Bazar hasta las mezquitas antiguas, crean un ambiente opresivo y lleno de misterio. La serie también cuenta con una banda sonora evocadora que refuerza la atmósfera mística y añade tensión a las escenas de suspense. Si buscas una serie policíaca diferente con una trama intrigante, personajes complejos y una ambientación fascinante, Aleph es una opción que te cautivará. Casi llegamos al podio y en el número 4 tenemos una historia de venganza y redención superíndice 3N, **Deep***. Esta serie de acción superíndice 3N y suspense sigue a Sair, un psiquiatra que trabaja para una organización superíndice 3N secreta que busca prevenir suicidios. Un día Sair se encuentra con una mujer llamada Vilge, quien estuvo involucrada en una conspiración superíndice 3N peligrosa. A medida que Sair intenta ayudar a Vilge, se ve arrastrado a un mundo de intrigas, traiciones y violencia. Deep es una serie trepidante con un ritmo impecable y escenas de acción superíndice 3N muy bien coreografiadas. Con solo 8 episodios, te mantendrá enganchado hasta el final. Deep es una serie de acción y suspense que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer episodio hasta el final. La trama se centra en la historia de Sair, un psiquiatra que trabaja para una organización secreta que busca prevenir suicidios. Un día Sair conoce a Vilge, una mujer misteriosa que está involucrada en una peligrosa conspiración. A medida que Sair intenta ayudar a Vilge, se ve arrastrado a un mundo de intrigas, traiciones y violencia. La serie destaca por su ritmo trepidante con escenas de acción bien coreografiadas y giros inesperados que mantienen al espectador enganchado. La serie también explora temas como la redención, la venganza y el sacrificio. Si buscas una serie de acción y suspense que te mantenga entretenido de principio a fin, Deep es una opción que no te decepcionará. Y ahora llegamos al top 3. En el número 3, tenemos una serie que te hará creer en el amor a primera vista, **Fatma***. No se dejen engañar por el título, esta serie es mucho más que una simple historia de amor.
Fatma cuenta la historia de una mujer de la limpieza que, tras la desaparición superíndice 3N de su esposo, se ve envuelta en una serie de asesinatos. A medida que Fatma intenta encontrar a su marido, descubre que tiene una habilidad sorprendente para matar y decide usarla para vengarse de quienes la han lastimado. Fatma es una serie oscura, cruda y sorprendentemente empoderadora. La actuación superíndice 3N de Burcu Biricik es simplemente fenomenal. Con solo 6 episodios, es una serie que te dejará pensando mucho después copyright ese de haberla terminado. Fatma es una serie que desafía las convenciones del género de thriller, presentando a una protagonista inesperada que se convierte en una justiciera implacable. La serie explora temas como la violencia de género, la desigualdad social y la búsqueda de la identidad. Fatma, la protagonista, es una mujer de la limpieza que ha sufrido toda su vida. Tras la desaparición de su marido, se ve obligada a enfrentarse a un mundo hostil y violento. A medida que se adentra en la investigación de la desaparición de su marido, Fatma descubre que tiene una habilidad sorprendente para matar. Decidida a vengarse de quienes la han lastimado, Fatma se convierte en una justiciera implacable, enfrentándose a criminales y corruptos. La serie destaca por su atmósfera oscura y opresiva, que refleja la realidad de la vida de Fatma. La actuación de Burcu Biricik es simplemente fenomenal, transmitiendo la fragilidad y la determinación de Fatma de manera magistral. Si buscas una serie de thriller diferente, que te haga reflexionar sobre la justicia y la venganza, Fatma es una opción que te sorprenderá. En el número 2 tenemos una historia de amor, amistad y superación superíndice 3N personal, *50M2***. Esta serie de acción superíndice 3N y comedia sigue a GULGE, un sicario que, tras ser traicionado por su jefe, se refugia en un pequeño más menos o barrio de Estambul. Ayu se hace pasar por el hijo perdido de un sastre y comienza una nueva vida. A medida que GULGE se integra en la comunidad, descubre el valor de la amistad, el amor y la honestidad. 50 metros cuadrados es una serie muy entretenida, con personajes en más menos hables y un humor inteligente. Con solo 8 episodios, es perfecta para pasar un buen rato. 50 metros cuadrados es una serie que combina el género de acción con el humor y el drama, creando una historia entrañable y divertida. La trama se centra en la historia de Golge, un sicario que se refugia en un pequeño barrio de Estambul tras ser traicionado por su jefe. Para ocultarse, Golge se hace pasar por el hijo perdido de un sastre y comienza una nueva vida. A medida que se integra en la comunidad, Golge descubre el valor de la amistad, el amor y la honestidad. La serie destaca por sus personajes entrañables, que representan la diversidad y la calidez de la cultura turca. El humor inteligente y las situaciones cómicas añaden un toque ligero y divertido a la trama. Si buscas una serie entretenida y conmovedora, que te haga reír y reflexionar, 50 metros cuadrados es una opción que te encantará. Y finalmente en el número 1, la serie turca corta Moon es adictiva que he visto, es **Hakan, Muaz **, la primera temporada. Ya menciono copyright otra temporada de esta serie, pero la primera es simplemente imperdible. La historia de Hakan, un joven que descubre que es el protector de Estambul y debe luchar contra los inmortales, es simplemente fascinante. La primera temporada tiene un ritmo perfecto, una trama intrigante y personajes carismáticos. Si aún no la has visto, corre a verla. La primera temporada de Hakan, Muaz establece las bases de un universo de fantasía urbana fascinante, presentando a un protagonista carismático y una trama intrigante llena de acción y misterio. La serie sigue la historia de Hakan, un joven común que descubre que es el protector de Estambul y que debe luchar contra los inmortales, una raza de seres malvados que amenazan con destruir la ciudad. La serie destaca por su ambientación, que combina la modernidad de Estambul con elementos de la mitología turca. La serie también cuenta con personajes carismáticos y una trama llena de giros inesperados. Si buscas una serie de fantasía urbana que te enganche desde el primer episodio, la primera temporada de Hakan, Muaz es una opción que no te decepcionará. Bueno, esa ha sido mi lista de las 10 mejores series turcas cortas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención superíndice 3N. Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, así que no tienen excusa para no verlas.
En resumen, hoy hemos explorado un universo de series turcas breves pero impactantes, desde dramas psicológicos superíndice 3 gicos y thrillers de acción superíndice 3N hasta comedias románticas y fantasía urbana. Hemos viajado a Trabu Copyright S de Estambul y sus rincones Moon S oscuros, hemos conocido personajes complejos y hemos sido testigos de historias de amor, venganza, amistad y redención superíndice 3N. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. No olviden dejarme en los comentarios cuál es su serie turca corta favorita o si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N. Me encanta leer sus comentarios y responder sus preguntas. Y ahora, antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N descubran estas maravillosas series turcas y, por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Hasta la pro superíndice 3 Sima, y feliz maratón superíndice 3N de series.